Bueno, esta noche nos place, es como cuando tú tomas una clase en la universidad o para maestría, que sabes que vas a tocarte, a comunicarte con alguien que tiene mucha experiencia en algo que ha sido una pasión. Don Fernando Hasbún, buenas noches y gracias por recibirnos en su casa, en su segunda casa. Gracias, gracias. Tú eres un hombre arriesgado porque entrevistar a un hombre como yo sin importancia No. es ser un hombre más que arriesgado, atrevido. La sabiduría y experiencia que usted Wow. tiene vale mucho. ¿Cómo se inicia en los medios, don Fernando? Ay, yo me inicié siendo, un adolescente de 17 años, Wow. en la época que se estaba construyendo Teleantillas y el Caribe, que era un edificio que lo estaba haciendo un primo. Sí. Entonces nada, yo andaba por ahí y comenzó mi pasión por la televisión. Yo acababa de entrar a la universidad porque entré muy joven Sí. a estudiar medicina, pero qué va, Medicina. la televisión me sedujo. Y de Claro. ahí en adelante, en Telantilla, entonces me fui del país O sea, eso fue inmediato. O sea, al poco tiempo me fui y comencé a estudiar televisión y a prepararme. Pero ¿cómo inicia? ¿Qué comenzó haciendo dentro de los medios de la comunicación, de la televisión? ¿Qué comenzó haciendo? La primera vez que yo toqué, bueno, ayer precisamente hablaba con el ingeniero, el segundo ingeniero de esa época, el ingeniero Radamés Castellanos, Ajá. muy conocido aquí en el país. Sí. Yo comencé siendo lo que se llama control de video o videoman, Sí. que no es más que el que ajusta la cámara, pero esa es la puerta grande de la televisión, porque cuando tú trabajas en eso vas aprendiendo y vas desarrollando un ojo que se llama el ojo del videoman, que es un ojo donde tú puedes ver muchas cosas que la gente comúnmente no ve, incluyendo los técnicos de la televisión. Entonces yo comencé por ahí, que para mí fue tremendo porque ahí la TEMI tenía los mejores camarógrafos de Sí, estudio, tenía los mejores directores, Sommer, Aquiles Durán. Sí. Entonces tú vas aprendiendo dirección, cámara y teniendo el ojo de poder ver cosas. Y ¿Qué otro muy no joven ve? yo pude aprovechar todo eso. Y todavía es una base porque todavía voy aquí a chequear las cámaras a veces y me veo el vectroscopio, el osciloscopio, Wow. que son cosas que nunca van a cambiar, que son Claro lo que te eso, dicen, independientemente de que la sí, tecnología avance, sí. eso es parte de la... Sí, porque eso es lo que te da gráficamente cómo está la imagen. Entonces poder leer eso es una gran ventaja. Nada, por ahí comenzó mi pasión. Y cuando llega a Estados Unidos, que comienza a estudiar, ¿cómo inicia? ¿Qué empieza a desarrollarse allá, Mira, yo no terminé, los estudios? sí, me fui porque inmediatamente eh, recibí una oferta de trabajo en una publicitaria donde yo hacía cámara, editaba y switchaba, dirigía, lo que le llaman aquí. Sí. Hacía de todo, era yo solo para hacer gráfico, editar. Lo más difícil era, recuerdo, llevar el tiempo y que las máquinas para grabar eran una máquina 3/4, estaban un poco lejos. Hacía de todo ahí, incluyendo a veces cuadraban un tiro de... Tú sabes que allá es muy caro, los técnicos son muy caros Sí. y no tratan de tener lo menos posible. Entonces a veces tenía un tiro corto, un tiro amplio y así me manejaba. ¿Usted era la persona ideal? Y lo hacía y también me sirvió mucho de base. Entonces después de ahí me fui a Telemundo. Cuando se fundó, bueno, antes de fundarse la cadena, me fui al canal 51, WSCB. Comencé como news cameraman o camarógrafo de noticias, ¿verdad? Lo que le llaman allá. Y que hay que editar, porque no es igual que tira, ya tú tienes que editar, hacer la historia, es como, Claro. como un productor, un realizador.
Ahí terminé siendo el jefe de los camarógrafos del equipo, ¿verdad? Sí, sí. Después me voy a Univisión, a La Cola, y ahí hice mi carrera y pasé por varias áreas. Al final era jefe de operaciones. O sea, que en Univisión puede decirse que usted fue donde más tiempo Sí, permaneció. sí, ahí duré 12 años. Wow. Doña Alicia, usted se conocen en Estados Unidos Sí. y en el ámbito de los medios de comunicación norteamericanos. Sí. ¿Cómo fue para ustedes en ese momento mantener esa relación estando en estudios allá en Estados Unidos? No, muy bien, porque ambos éramos personas, nos conocimos ahí ya en Univisión, ambos éramos muy conocidos, muy queridos. ¿Ella qué función ejercía en ese momento? Ella era reportera, Reportera. periodista. Al poco tiempo, bueno, al poco tiempo no, unos años más tarde, como a los 4 años, no, un poco más, porque ya estábamos casados. Si no mal no recuerdo, fue en el 93, 94, 93, que ella le hacen una oferta de varios canales americanos para hacer anchor, y ahí se va a hacer lo que le llaman allá el crossover, que cruza de español a Sí. inglés. Y ¿Fue fácil eso para ella? Porque Sí. ella dominaba, quizás no tenía el dominio del español. Eso pienso que fue un reto en ese momento de la carrera de Alicia. tú sabes que, bueno, el reto era el español. Exacto, Ahí ella cruza el inglés y ya está cómoda en su idioma, claro. que es una de las cosas que todavía mucha gente no entiende. Todavía al cabo de los años, ya ella tiene aquí 20 años y pico viviendo. Sí. Y aunque en su casa habló español toda su vida, ella se alfabetizó en inglés Claro. y todas sus amigas hablaban inglés. Sí, sí, su vida era... Su vida era en inglés. Y piensa, Y piensa en inglés. Entonces todavía conceptualizar en español es muy difícil. Sí. Ella tiene que estar muy informada de lo que va a hacer, por eso se prepara mucho, se prepara Sí, sí, 10 veces más sí. que una persona normal, Claro. porque tiene que estar pendiente al inglés y al español. Claro. Entonces, es complicado. En mi casa se habla más de la mitad en inglés que en español. O sea, todavía, por las niñas. Y en que ese no. momento puede decirse que la comunicación los unió. Claro como que pareja. sí, claro que sí, bastante. Y también puede darse que el hecho de la experiencia suya, aunque era joven, ¿en qué manera puede decirse que Fernando ayudó a Alicia Ortega? Bueno, sobre todo en español, porque como te decía anteriormente, cuando ella estaba trabajando en Univisión, que hacíamos tiros en vivo y constantemente en esa reportajes, época, noticias. y cuando ella se sentaba, como ahora, a hacer un trabajo de investigación donde requiere, podía desarrollar un tema, pensar, trabajar, no tenía problema. El mayor problema era cuando tenía que improvisar en español. Claro, claro. Entonces, bueno, en ese tiempo yo me ocupé mucho de que practicáramos ya fuera del estudio. trabajo, en la casa. Le daba algunos tips para que armara una historia como si fuera en vivo. Entonces le corregía, le ayudaba, pero sobre todo en español, porque cuando cruzó al inglés ya eso fue una cosa Sí, que muy fácil para ella, porque era su idioma natural. claro, claro. ¿Qué decisión los hace volver a República Dominicana? ¿Qué situación? Fíjate, yo siempre no me fui de República Dominicana, yo diría, siempre estuve aquí presente. Inclusive, estando casado, veníamos por lo menos mínimo una vez al mes, en ocasiones 2. Ajá. Y por eso a ella le fue muy fácil adaptarse, porque estaba al día en lo que sucedía en Dominicana. Y le fue muy fácil. Y nada, yo quería regresar porque yo recuerdo, nunca voy a olvidar, Ajá.
Nosotros habíamos un grupo que íbamos a hacer unas asesorías Ajá. en Latinoamérica, llamemos Venezuela, Colombia, en algunos países, incluyendo España, que recibíamos mucha gente de Univisión para entrenarla. Entonces tomamos una decisión, un grupo, de hacer un equipo y hacerlo ya como negocio. Claro. Y hicimos algunos contactos, pensábamos en Panamá, etcétera. Pero yo recuerdo un día en un pasillo de Univisión, nunca lo voy a olvidar, no sé si él lo recuerda de eso, pero eso me marcó mucho. Jorge Ramos acababa de llegar de algo en República Dominicana y él me dijo, oye, la televisión de tu país, bueno, ni voy a mencionar, fue una expresión tan terrible Ajá. sí, o sea, no lo dijo de mala forma, sino lo que me quiso decir, tan mala, y me dice, ¿por qué tú no haces algo? Y como que eso se te quedó en la cabeza. Sí, y recuerdo que después de eso, estaba con unos amigos, un grupo de, había un huracán en Puerto Rico que arrasó. Y estábamos todos los medios norteamericanos, hispanos, y estábamos trabajando, era una locura porque en esa época había que transmitirlo vía satélite. Wow. Entonces solamente había un satélite y lo tenía NBC. Y todo tenía que enlazarse con bueno, NBC. que NBC nos dieron, que primero transmitiera la cadena, después los locales de NBC, que eran un montón de canales. Entonces después de los locales de NBC venían los socios de NBC que podía ser NBC o CBS, todos los canales, todo. Entonces después venían los hispanos. Pero yo tuve la suerte de que temprano en la mañana, no recuerdo si fue con José Grey o con Ricardo Brown, que nos fuimos a Vieques y nos fuimos en un avión militar. Entonces cuando regresamos ya no podía entrar más nadie y yo tenía un material que quería todo el mundo. Sí. Entonces yo negocié con, ¿tú quieres el material? Y yo transmito primero. Entonces por ahí lo cogimos. Pero lo más terrible de eso no es eso, Jordi, lo más terrible es que no había comunicación telefónica. Acuérdate que tú tenías que comunicarte. Bueno, yo en 5 minutos voy, mandar el satélite y todo a la estación. Y no había comunicación. Y yo mandé mi trabajo. Y te hago este comentario cuando te hablaba de la televisión dominicana. ¿Por qué te lo hago? Porque estamos como en un segundo piso y al final yo bajo. Y me siento en el contén así. Sí. Así, Dios mío. Y llega Ricardo Brown y me dice, ¿qué te pasa, Ferna? Y yo le digo, preguntándome qué yo hago aquí, en vez de irme para mi país. Tú sabes lo que es todo el trabajo que nosotros hemos hecho para no saber. Cuando yo estaba en Miami, yo era uno de los que recibía las señales. Y yo decía lo difícil que era conseguir una señal de un satélite. Teníamos un ingeniero americano que iba, y un puntito, y siempre había un problema. La recibíamos 15 segundos antes de ir al aire. Y yo dije, si eso era si eso era nosotros con todos los parámetros, imagínate enviando una señal sin decir parámetros ni nada. Claro. Bueno, yo me quedé traumatizado de eso. Hasta que al otro día, eso era como a las 5 de la tarde, imagínate, los noticieros salían a las 6 y a las 11. Y al otro día, cuando yo había comunicación telefónica, porque no había, y yo me comunico con la estación, y era la reunión editorial que se hacía en la mañana, y me recibieron con aplauso, ¡bravo, bravo! Y yo digo, no me digas que cogieron, ¡claro que recibimos el trabajo! Entonces eso fue una gran alegría para mí. Pero recuerdo, como te decía, que yo me senté en el contén ahí, y yo me decía, Dios mío, ¿qué falta? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Cuando probablemente haga falta. Y esas son de las cosas que te me hace motivaron regresar a llegar a República Dominicana. A República Dominicana. Vámonos a ir a una primera pausa, don Fernando.
para continuar ya en el ámbito de República Dominicana y también de su familia. Así que vamos a la pausa y volvemos.